Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de las doctrinas fundamentales. El día de hoy hablaremos acerca de la doctrina número 6, el bautismo en agua. Como punto número 1 hablaremos acerca de la definición. Dado que este es un tema de gran relevancia y sobre el cual hay mucha discusión, primero veremos lo que dicen algunos reconocidos diccionarios sobre el tema. El diccionario bíblico Certeza dice: en el bautismo, la idea expresada es la unión a alguien o a algo. Refiriéndose a los israelitas, se dice en las Escrituras: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera de Corintios 10:2. Así el bautismo cristiano es la identificación con Cristo en la esfera de su autoridad y señorío. Página 94. El diccionario bíblico Mundo Hispano dice lo siguiente: término derivado del griego baptisma, antecedente baptizo. La idea del lavamiento o limpieza ceremonial aparece repetidamente en las leyes mosaicas de purificación. Página 209. El diccionario bíblico ilustrado Holman dice: es un rito cristiano de iniciación practicado por casi todos los que profesan la fe cristiana, y en la era neotestamentaria, las personas que profesaban creer en Cristo eran sumergidas en agua como profesión pública de su fe en Jesús, el Salvador. Esto se llevaba a cabo obedeciendo directamente al mandato explícito del Señor. Mateo 28, del 16 al 20, página 391. Podemos entonces definir el bautismo como una ceremonia pública de profesión de fe y en obediencia a Dios, que consiste en sumergir en las aguas bautismales al candidato mientras se invoca sobre él el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Punto número 2. Antecedentes del bautismo. El bautismo cristiano no es un invento moderno, ya que encontramos su práctica desde el primer siglo por parte de la Iglesia, y además ya era practicado mucho antes por los judíos y hunde sus raíces en las prácticas del Antiguo Testamento. Veamos los antecedentes en el Antiguo Testamento. Aquí aclaramos que, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento no se hayan descrito casos tal como en el Nuevo Testamento de bautismos, la idea y la práctica de limpieza por medio del agua sí se halla presente, y se observa además que las mismas palabras que el Nuevo Testamento emplea para referirse al bautismo se emplean en el Antiguo Testamento para hablar de los lavamientos. Sobre esto citamos lo que dice el diccionario bíblico Certeza. En Hebreos 9:10, bautismos, referido a los diversos lavamientos rituales ordenados en el Antiguo Testamento con referencia a los ritos del tabernáculo, se traduce abluciones. Sin ningún género de dudas, se refiere a los lavamientos ordenados en Levítico 6:27, 28, 8:6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22:6, Números 8:7, 21, 19, etc. Páginas 93 y 94. Primer antecedente: Noé y su familia en el arca, según Primera de Pedro 3:20. Citamos el comentario de Sangüesa.
El arca de Noé es un tipo de bautismo por inmersión. Noé y demás miembros de su familia creyeron a las palabras de Dios, tanto a las que se refieren al castigo de los incrédulos como a las que les prometen una milagrosa liberación. En Génesis 5, 17 al 18. Entraron en el arca como Cristo fue puesto en el sepulcro cuando fue muerto, y como el creyente sumergido en las aguas del bautismo. Noé, con los suyos, al estar en el arca, la que fue cerrada por el mismo Dios, se aparta para siempre de sus semejantes y muere para las cosas del mundo viejo. Al salir del arca, tipifica hermosamente la resurrección de Jesucristo, y a los creyentes que salen del agua para vivir como Noé en una vida nueva bajo el pacto glorioso de Jesucristo. Página 8. Segundo, la circuncisión. Según Génesis 17 del 9 al 17, Éxodo 4, 23 al 26, Colosenses 2, 11 al 12. En el pueblo de Israel, la circuncisión era hecha por mano de hombres sobre el miembro viril masculino y hacía del circuncidado partícipe del pacto, heredero de las promesas de Dios hechas a Abraham y parte del pueblo de Dios. En los cristianos, la circuncisión es espiritual y es realizada por Dios sobre el corazón del hombre, y es a través de ella que el Señor quita los pecados del bautizado y lo añade a la iglesia. Tercero, en la nube y el paso del mar Rojo, según 1 Corintios 10 del 1 al 2 y Éxodo 14. El apóstol Pablo afirma que los israelitas bautizados de forma tipológica en la nube y en el mar tras su salida de Egipto. Podemos decir que, de forma simbólica, al pasar el mar Rojo, el pueblo de Israel murió y sepultó su pasado como esclavo en Egipto, para resucitar a una nueva vida bajo la dirección y protección de Dios, que los acompañaba en forma de nube y de columna de fuego mientras iban rumbo a la tierra prometida. Cuarto, los diversos lavamientos ordenados en la ley. Encontramos los lavamientos de los sacerdotes en Éxodo 29, 4 al 5, 30, 17 al 21, 40, del 12 al 15, 30 al 32 y Levítico 16, 4 y 24. Los sacerdotes debían de lavarse y bañarse antes de ser ungidos como sacerdotes y antes de ponerse sus vestiduras sacerdotales para oficiar. Encontramos el lavamiento de los sacrificios en Éxodo 29, 17, Levítico 1, 9, el 13, en 9, 14, y los sacrificios debían de ser lavados antes de ser ofrecidos. Y finalmente encontramos los lavamientos de purificación en Números 8, 7, 19, 7 al 8, 31, 22 al 24, en Levítico 6, 27 al 28, en 11, 25, en el 22 del 4 al 6, en el 17, 15, en 14, 8 al 9, en el 15 y en Salmos 26, 6, 51, 7, en Isaías 1, 16, en Ezequiel 36, 25 y en Zacarías 13, 1. Como la impureza podía ser ritual o ceremonial,
Entonces tanto los hombres como los objetos impuros tenían que ser lavados o purificados. Pasamos a los antecedentes en el Nuevo Testamento. Primero, el bautismo de prosélitos. Los judíos bautizaban a quienes se convertían al judaísmo. Esto se conoce como el bautismo de prosélitos. Y en los esenios, el bautismo era un rito de iniciación. Citamos lo que Ropero dice sobre el tema. Parece ser que en el tiempo de Jesús, los judíos ya practicaban un bautismo administrado a los conversos procedentes del paganismo, consistente en un baño de inmersión que los limpiaba ritualmente de cualquier impureza cultural inherente a su pristina idolatría. En la Mishnah, Pesajim 8:8. Todo pagano convertido al judaísmo debía someterse al triple rito de la circuncisión, el bautismo y una ofrenda quemada. Confróntese con Números 15, 14 al 16. Entre los esenios de Qumran, los nuevos miembros eran sometidos a una larga prueba. Un primer examen decidía la admisión del candidato. Durante un año, el aspirante debía ejercitarse en la vida esenia, pero no podía participar plenamente de la comunidad. Al final del segundo año, ingresaba en las aguas santas de purificación y participaba del banquete sagrado. El bautizado se comprometía a observar la ley de Moisés, empezaba una vida nueva para dar frutos de conversión. Flavio Josefo en Antigüedades Judías 2, 8, 7. Las páginas 560 y 561. Segundo, el bautismo de Juan el Bautista. Lo hallamos en Mateo 3:11, Marcos 1:4, Lucas 3 del 1 al 4, en Juan 1:25 al 26 y en Hechos 19 del 1 al 4. Juan el Bautista, durante su ministerio, bautizó a todos los que venían a él al río Jordán. Su bautismo no era para salvación, sino para arrepentimiento, del cual era una señal externa o pública. Citamos lo que Bernard dice al respecto. Su bautismo era transitorio y diseñado para preparar al pueblo judío para el mensaje de Cristo y el bautismo cristiano. Al parecer, él no usaba ninguna fórmula bautismal, sino que decía a la gente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, Mateo 3:11. Parece que su bautismo simplemente señalaba hacia el perdón futuro que vendría por medio de Cristo y el bautismo cristiano. Páginas 130 y 131. Otro antecedente, el bautismo en agua del Señor Jesucristo. Lo encontramos en Mateo 3, del 13 al 17, en Marcos 1, del 9 al 11, en Lucas 3, 21 al 22. El Señor Jesucristo, cuando tenía como 30 años de edad, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Ahí también fue ungido por el Espíritu Santo, con lo cual dio inicio a su ministerio. Este bautismo se analizará con más detalle en su respectivo apartado. Cuarto antecedente, el bautismo de fuego. Lo hallamos en Lucas 12, 49 al 50, Marcos 10, 38, Mateo 3, 11 y Primera de Pedro 4, 12 al 18. El Señor Jesús, hablando en sentido figurado,
se refiere a todos sus dolores, padecimientos y sufrimientos como un bautismo en el que debe de ser sumergido. En este caso, el fuego es un fuego de prueba y de lucha al que él debe ser sometido. Quinto antecedente, el bautismo realizado por los discípulos del Señor antes de la gran comisión. Lo encontramos en Juan 4, del 1 al 2. Durante su ministerio, el Señor Jesús comisionó a sus discípulos para que realizaran bautismos. Este bautismo no era para salvación ni para perdón de pecados, sino para arrepentimiento, al igual que el bautismo de Juan el Bautista. Y tampoco se registra una fórmula bautismal. Así que todos aquellos que digan que los discípulos del Señor antes de la gran comisión conocían una fórmula bautismal o que Juan el Bautista empleaba una fórmula bautismal, están mintiendo porque no ha sido registrada por ninguno de los autores del Nuevo Testamento. Punto número 3, importancia. Dado que hay quienes niegan toda importancia y necesidad del bautismo, creemos que es importante enseñar lo que dice la Biblia y no reducir el bautismo a una simple declaración externa de fe, sino que hay que señalar su importancia dentro del plan de salvación diseñado por Dios. Primero, el bautismo es para salvación. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es para salvación. En 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nuevamente, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pedro está afirmando que el bautismo nos salva. Los dos versículos citados señalan de forma clara y contundente que el bautismo es para salvación. Y aunque haya quienes pretendan objetar y decir que nosotros creemos que el rito del bautismo perdona los pecados, o que estamos sometiendo y haciendo depender la salvación de las obras, respondemos que no es así, sino que no es el rito, no es el agua el que salva ni el que perdona los pecados, sino que es la fe en Jesucristo. Y esta fe en Jesucristo queda demostrada cuando el creyente obedece al mandamiento dado por él y se bautiza en el nombre de Jesús. Entonces el bautismo es de fe, para salvación. Segundo, para perdón y limpieza de los pecados. Aunque la mayoría de teólogos y denominaciones enseñan que en el arrepentimiento los pecados son perdonados y son quitados, sin embargo debemos de mantener la verdad bíblica. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia enseña que es en el bautismo en agua que los pecados son perdonados y quitados, pues es ahí en el bautismo cuando se aplica sobre el creyente la sangre de Cristo que perdona y limpia todo pecado. Hechos 2:38 dice, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuándo sucedió esto? En el bautismo. Porque el bautismo es un lavamiento, es la purificación, es la limpieza de los pecados. Primera de Juan 2:12. Os enseño a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, quiere decir que hubo invocación del nombre. ¿Y cuándo este nombre fue invocado? En el acto del bautismo. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es por eso que el bautismo es para el perdón de los pecados. Tercero, el bautismo es para ser añadido a la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo. En Hechos capítulo 2 leemos que la iglesia nació el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, y que después que el apóstol Pedro pronunciara su primer discurso, los judíos que creyeron en el Señor fueron añadidos a la iglesia al ser bautizados. Ojo, fueron añadidos a la iglesia cuando fueron bautizados. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nuevamente, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estas 3,000 personas se añadieron a la iglesia que había nacido con 120. En Gálatas 3:27, el apóstol Pablo enseña que todos los bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Puesto que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada creyente está integrado a él, podemos afirmar que la forma como somos integrados al cuerpo de Cristo y revestidos de él es a través del bautismo en su nombre. Al ser parte del cuerpo de Cristo y estar revestidos de él, también es particularmente importante porque señala que somos propiedad suya, propiedad de Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos decidido por voluntad propia pertenecerle a Jesucristo. Cuarto, el bautismo es parte del plan de salvación. El plan de salvación ha sido diseñado por Dios y contiene los pasos que el hombre debe de dar en obediencia a Dios y por fe para ser salvo. Y el bautismo es parte de este plan. Por lo que podemos afirmar que, según las Escrituras, Marcos 16:16 y Hechos 2:38, para ser salvo, una persona debe obedecer al bautismo en agua, en el nombre de Jesús.
Y nuevamente citamos Hechos 2:38, que contiene de forma resumida el plan de salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 elementos del plan de salvación, y el bautismo en agua es uno de ellos. Punto número 4, el bautismo de Jesús. La Biblia muestra que Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo, pero lo lamentable es que la no comprensión de este hecho ha provocado muchos malos entendidos, motivo por el cual creemos que es necesario dedicarle un apartado donde explicarlo. Primero, ¿por qué se bautizó Jesús a la edad de 30 años? Hay quienes sin ninguna vergüenza afirman que Jesús se bautizó a los 30 años porque el que lo iba a bautizar cuando Jesús era un niño también era un niño. Es decir, ya que Juan el Bautista le llevaba 6 meses de diferencia a Jesús, ¿por qué no lo bautizó a Jesús cuando era niño? Porque el Bautista también era un niño. Eso es un disparate y muestra la ignorancia, y que esta persona o quienes difunden esta idea pues no tienen ninguna vergüenza de mentir a la gente. Entonces, vamos a ver que la Biblia enseña, ¿sí? El Evangelio según San Lucas afirma que Jesús era de como 30 años cuando se bautizó. Esto está registrado en Lucas 3:23. Creemos que el Señor Jesucristo se bautizó a esta edad porque, uno, en esto también debía cumplir con toda justicia, lo que registra Mateo en 3:15, ya que en el Antiguo Testamento, en Números 4:2 al 3 y 34:35, se estableció que 30 años era la edad mínima para ministrar en el tabernáculo. Esta era la edad a la que eran ungidos los sacerdotes, y ya que Cristo iba a ser ungido como sacerdote según el orden de Melquisedec, él también debía de esperar a tener esta edad para cumplir con esa justicia. Segundo, el rey David, de cuya descendencia viene Cristo, y a quien se le prometió, hablando de David, un trono firme, también era de 30 años cuando comenzó a reinar sobre todo Israel, allá en 2 de Samuel 5:4. Y Jesús, que sería ungido como rey de Israel, también lo fue a la misma edad. Y tercero, en este aspecto, el Señor Jesucristo también es un antitipo de José, quien fue constituido gobernador de Egipto a la edad de 30 años, según Génesis 41:46. Entonces, por esos motivos, creemos que Jesús tuvo que esperar a tener 30 años para ser bautizado. Segundo, ¿para qué no se bautizó Jesús? Puesto que Cristo es sin pecado, según Hebreos 4:15, entonces Jesús no se bautizó para arrepentimiento. Repito, Jesús no se bautizó para arrepentimiento. Y segundo, Jesús no se bautizó para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado. Entonces no podía bautizarse para arrepentimiento porque no tenía de qué arrepentirse, y no podía bautizarse para perdón de pecados porque no había cometido ninguno. Tercero, ¿para qué sí se bautizó Jesús? Y la Biblia nos da las siguientes razones. Primera,
para cumplir toda justicia, según Mateo 3:15. Con esto nos referimos a lo que establecía la ley de Moisés, el lavamiento al que se sometía quien sería designado como sumo sacerdote antes de su unción, según Éxodo 40, 12 al 35. O sea que quien sería ungido como sacerdote antes de la unción y antes de ser vestido como tal, tenía que ser lavado o purificado. También muestra que el Señor Jesucristo consideró el bautismo como algo importante y necesario, y no como algo opcional como algunos lo quieren hacer ver. Y esto a pesar de que, como ya se dijo, Jesús no lo necesitaba en el sentido de arrepentimiento ni en el sentido de perdón de pecados. En Mateo 3:15 leemos: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Segundo, para manifestarse al pueblo de Israel como el Mesías, según Juan 1:31. Y leemos: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, Juan el Bautista reconoce que él no conocía al Mesías, pero para que fuera el Mesías manifestado, para eso Juan vino bautizando con agua, ¿sí? Entonces, para que el Mesías sea manifestado, Juan vino a bautizar. Existe quienes argumentan que el Señor se bautizó en agua para darnos ejemplo y para identificarse con nosotros. En lo personal, aunque esto pudiera ser válido, no se desprende claramente del texto. Además, el bautismo de Juan era solo de arrepentimiento y estaba limitado al pueblo judío, mientras que el bautismo cristiano es para salvación y es para todo el que cree. Y para otro segundo argumento, la identificación y sustitución de Cristo por toda la humanidad se da en la cruz. Por eso ya no es necesario más sacrificios por el pecado. Entonces Cristo sustituye a toda la humanidad en la cruz, no en el momento en el que es bautizado. Por eso creemos que pues el hecho de que Cristo se bautizara no fue para identificarse con la humanidad, ya que esto sucede en la cruz y no en el bautismo, y no es para darnos ejemplo, puesto que ese bautismo de Juan era para arrepentimiento, mientras que el bautismo cristiano es para salvación. Pero lo que sí nos enseña el bautismo del Señor Jesús es lo siguiente. Primero, le era necesario bautizarse para cumplir con la justicia y los propósitos de Dios. Repito, al Señor Jesucristo le era necesario bautizarse para cumplir con la justicia y los propósitos de Dios. Segundo, al bautizarse, Jesucristo aprobó el bautismo y el mensaje de Juan el Bautista. Tercero, aunque no se bautizó para arrepentimiento ni para perdón de pecados, sí lo hizo en obediencia a la voluntad del Padre, para cumplir toda justicia. Por lo tanto, respecto al bautismo cristiano, se debe descartar la idea de considerarlo como algo opcional o de poca o ninguna importancia, ya que por el simple hecho de ser la voluntad de Dios, debe ser obedecido, y cuanto más sabiendo que es para salvación y el perdón de los pecados, y para ser añadido a la iglesia. Cuarto, la unción de Jesucristo. Aquí los pasajes son Mateo 3:16 al 17, Marcos 1:10 al 11, Lucas 3:21 al 22 y Juan 1:32 al 34. Y ahí encontramos que
En Mateo 3, 16 a 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Contrario a las ideas erradas de quienes afirman que en estos pasajes se manifiestan o se notan o se ven tres personas divinas, y contrario a las ideas de quienes creen en un Padre divino llenando a un Hijo puramente humano, y en contra de las ideas adopcionistas, hemos de afirmar que y pasajes similares no enseñan tales doctrinas, sino que la intención real del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús fue, primero, manifestarlo como el Mesías a Israel. Segundo, revelarlo como el Hijo de Dios, y por lo tanto es Dios, y glorificarlo como aquel en quien el Padre se complace. Tercero, darlo a conocer como el que bautiza en Espíritu Santo. Y cuarto, ungir a Jesús para que pueda ejercer los oficios de profeta, rey y sacerdote. Así tenemos que el bautismo de Jesús, así como el descenso del Espíritu Santo sobre él, obedece únicamente a la ejecución de los planes y propósitos divinos ya mencionados, y no a la revelación de una supuesta Trinidad, ni a la supuesta llenura de Jesús por la plenitud de la deidad, ni a las ideas adopcionistas. Tampoco es el Espíritu Santo viniendo sobre el Espíritu Santo, como algunos quieren hacer ver al tergiversar o no comprender la doctrina de la unicidad. Pues el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios, según San Juan 4:24. Segundo, de ninguna manera creemos que Dios se transformó en un hombre, ni que el Espíritu Santo de Dios se convirtió en carne o que dejó de ser espíritu. Eso no creemos. Tercero, lo que creemos es que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, de acuerdo a Primera de Timoteo 3:16. Por lo tanto, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, según Primera de Juan 5:20. Así tenemos que el Espíritu Santo desciende sobre la manifestación de Dios en carne, el hombre Jesucristo, y no sobre el Espíritu, no sobre un espíritu, sino sobre el hombre Jesús, que es el Hijo de Dios. Número 5. Simbología del bautismo. Y la base bíblica está en el libro de Romanos 6, del 3 al 6. Según la Biblia, el bautismo es símbolo de muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Repito, según la Biblia, el bautismo es símbolo de muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Entonces, hallamos que la inmersión es símbolo de muerte y sepultura. Al ser sumergidos en las aguas, nos identificamos. Somos plantados con Cristo en la semejanza de su muerte. Y que al ser sumergidos de forma simbólica, se es muerto y sepultado al pecado, a la ley y al viejo hombre. La inmersión simboliza la resurrección y la nueva vida. Al emerger de las aguas bautismales, nos identificamos. Somos plantados con Cristo en su resurrección.
Al emerger de las aguas, de forma simbólica, sale un nuevo hombre que andará en vida nueva. Sexto, la institución del bautismo cristiano. El bautismo cristiano no es un invento moderno, sino que fue instituido por el mismo Señor Jesucristo después de resucitar y poco antes de ascender a los cielos. El bautismo fue instituido como un mandamiento para todo el que cree. Repito, el bautismo fue instituido como un mandamiento para todo aquel que cree. Es decir, todo aquel que decide seguir a Cristo debe bautizarse en su nombre. Los evangelios sinópticos registran el mandamiento de diferentes maneras. Esto resalta la importancia de este mandamiento y nos da a entender que no se trata de algo opcional. Es un mandamiento, es parte del plan de salvación. En los evangelios sinópticos se haya registrado en Mateo 28, del 18 al 20, en Marcos 16, 15 al 18, en Lucas 24, 47. En estos versículos se va a notar que el Señor Jesucristo, revestido de toda autoridad en el cielo y en la tierra, manda, comisiona a sus apóstoles que prediquen el evangelio por todo el mundo y que bauticen a aquellos que crean. De esta manera queda instituido el bautismo cristiano por orden del mismo Señor Jesucristo. 7. ¿Cuándo debe realizarse el bautismo? Tenemos las siguientes bases bíblicas para analizar. Hechos 2:38 al 41, Hechos 8 del 5 al 12, Hechos 8:35 al 38, Hechos 9 del 1 al 18, Hechos 10:47 al 48, Hechos 16:14 al 15, Hechos 16:30 al 34, Hechos 19:4 al 5. Le invitamos a leer estos pasajes con detenimiento en la Biblia y podrá estar de acuerdo con nosotros en que tras considerar estos versículos que presentan los casos de bautismos, se nota que el bautismo sigue de forma inmediata al arrepentimiento. En casi todos los casos se realiza el mismo día de haber tomado esta decisión. Solo en el caso de Saulo se realizó 3 días después, por lo que se puede afirmar, bíblicamente hablando, que un creyente puede y debe ser bautizado cuando previamente, primero, se haya sido convencido por el Espíritu Santo de justicia, de verdad y de juicio. Segundo, el individuo o la persona se haya arrepentido de sus pecados. Tercero, respecto al tiempo del bautismo, creemos que es necesario esperar un tiempo prudente de mínimo 3 meses y máximo 1 año para realizar el bautismo. En este tiempo se debe discipular al candidato al bautismo y evaluar el desarrollo de su vida espiritual. Solo si se dan las condiciones mencionadas, el bautismo será efectivo en la vida del bautizado. De lo contrario, solo se reducirá el bautismo a un simple rito, a una simple ceremonia que no tendrá
ninguna utilidad, ningún valor en la vida del bautizado. También pensamos que respecto al caso de los judíos, ellos fueron bautizados casi de inmediato, puesto que lo único que a ellos les faltaba era aceptar a Jesucristo como el Mesías, aceptarlo como Salvador, puesto que ellos no eran idólatras ni creían en varios dioses, sino en un solo y único Dios. 8. La forma correcta. Esto es muy importante, ya que en la actualidad hay diversas prácticas o formas de bautizar, pero como pueblo de Dios debemos ceñirnos a lo que enseña la Biblia. Entonces, la forma correcta de realizar el bautismo debe ser como dice la Escritura. Creemos que esta es la única forma válida. Número 1, etimología. La etimología afirma que el bautismo es por inmersión. Allá en el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia leemos: la acción del bautismo se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo griego baptizo, intensivo de bapto, y sus derivados, que significa introducir en el agua, sumergir o lavar con agua. Página 151. El Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia dice: del griego baptisma, transliteración del sustantivo baptismos. Marcos 7:8, Hebreos 6:2 y 9:10. Derivado del verbo baptisein, de baptein, sumergir, lavar. El diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento dice: baptisma, bautismo, consistente en el proceso de inmersión, sumersión y emergencia. De bapto, mojar, empapar. Bautizo, bautizar, primariamente forma frecuentativa de bapto, mojar. Se usaba entre los griegos del teñido de vestiduras, de sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande, etc. Plutarco la usa de sacar vino introduciendo la copa en el cuenco, Alexis 67. Y Platón, metafóricamente, de estar abrumado con interrogantes, Eutidemo 277d. Páginas 596, 597. Vemos entonces cómo la etimología demuestra que el bautismo debe ser por inmersión, ya que etimológicamente significa inmersión, sumergir, significa introducir dentro de las aguas. Segundo, la Biblia muestra que el bautismo es por inmersión. Los ejemplos de los bautismos que se realizaron en la Biblia, todos, sin excepción, fueron por inmersión. En la Biblia no se hallan bautismos por aspersión ni bautismos por rociamiento. Todos son por inmersión. Vemos el caso de Juan el Bautista en Mateo 3, del 5 al 6, en Marcos 1, 4 al 5, en Lucas 3, 3 y en Juan 1, 26 al 28. Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, un lugar donde había suficiente agua para sumergir a los discípulos. Segundo, el bautismo del Señor Jesucristo, registrado en Mateo 3, del 13 al 17, en Marcos 1, 9 al 11, en Lucas 3, 21 al 22. El Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. La Biblia dice que
Jesús subió del agua, lo cual solamente es posible si previamente se ha descendido o ha sido introducido, sumergido en las aguas. Tercer ejemplo, el bautismo del etíope en Hechos 8, 35 al 39. El etíope fue bautizado por el evangelista Felipe en un lugar donde había suficiente agua para ser sumergido, pues la Biblia dice de él que subió del agua. Lo mismo que sucede en el caso de Cristo, lo cual, como ya se dijo, solo es posible si antes el candidato ha sido sumergido en las aguas bautismales. Tercero, la historia confirma el bautismo por inmersión. Veremos qué dice la historia al respecto. Citamos aquí lo que dice Sangüesa. Los antiguos creían que por inmersión o sepultura debajo del agua representaba más vivamente la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y también nuestra resurrección a la justicia. En Antigüedades por Bingham, 11, capítulo 11. El bautismo, en conformidad con la institución original, se ejecuta por inmersión. En Historia de la Iglesia por Neander, página 310. No puede haber duda que la forma original del bautismo fue por inmersión. En Historia de la Iglesia Cristiana por Schaff, página 488. Por 1300 años después de Cristo, el bautismo fue por inmersión. Bossuet, obispo católico, Stennetad Rusen, página 176. Los antiguos, al bautizar, sumergían todo el cuerpo en el agua. Juan Calvino nota sobre el bautismo del eunuco. María Welch, de 11 años, fue bautizada según la costumbre primitiva de la Iglesia y según la regla de la Iglesia de Inglaterra, por inmersión. Juan Wesley, en su libro de diario, 21 de febrero de 1730. Juan lo sumergía en el agua como en un baño espiritual, y el bautizado salía del Jordán verdaderamente purificado por su arrepentimiento y su fe en el Libertador. Vióse entonces al profeta sumergir en las aguas del río a aquel que venía a borrar los pecados del mundo, Jesucristo. Por el sacerdote católico Berte, páginas 3 y 74. El bautismo es símbolo de la muerte y de la resurrección. Quisiera que los bautizados fueran sumergidos por completo en el agua, como suena el vocablo. La cautividad babilónica de la Iglesia, por Martín Lutero, página 67. Si creéis a la Biblia, refiriéndose a los protestantes, ¿por qué bautizáis por rociamiento cuando la Biblia manda sumergir? Ventura de Ráulica, sacerdote católico. Los primeros fieles eran bautizados en los ríos como lo hacía el precursor, Juan el Bautista. Después se erigieron bautisterios cerca del agua, al lado de las iglesias parroquiales, algunas veces unidos a aquellos por medio de pórticos, como se ve en Aquilea. Historia Universal por César Cantú, tomo 3, página 734. Vemos cómo la misma Iglesia Católica reconoce que el bautismo, según la Biblia, es por inmersión y que no fue sino hasta varios siglos después que este bautismo por inmersión fue desplazado por las formas de aspersión y la infusión. Citamos: la forma más antigua usualmente empleada fue sin duda la inmersión.
Esto no solo es evidente a partir de las escrituras de los padres y los primeros ritos tanto de las iglesias latinas y orientales, sino que también puede observarse en las epístolas de San Pablo, quien habla del bautismo como un baño. Efesios 5, 26, Romanos 6, 4, Tito 3, 5. En la iglesia latina, la inmersión parece haber prevalecido hasta el siglo XII. Después de ese tiempo se encuentra en algunos lugares tan tarde como el siglo XVI. Sin embargo, la infusión y la aspersión fueron cada vez más comunes en el siglo XIII y gradualmente prevalecieron en la iglesia occidental. Enciclopedia Católica, Materia y Forma del Sacramento 1. La materia. De esta manera, queda demostrado que a lo largo de la historia, el bautismo es por inmersión, aún dentro del seno de la misma Iglesia Católica, hasta que fue desplazado por las formas de inmersión e infusión. Cuarto, la arqueología evidencia que el bautismo es por inmersión. Aquí también citaremos evidencias que da Sangüesa. No hay ciudad del oriente y del occidente que hubiese tenido importancia en la antigüedad y que no se conserve un bautisterio, monumentos de piedra y de bronce, que pasando a través de los siglos y de las guerras religiosas, llegan hasta nuestros días, declarándonos la forma primaria del bautismo bíblico por inmersión. Siendo los estudios arqueológicos materia que interesa particularmente a los doctos, nos limitaremos a mencionar los bautisterios de las ciudades más conocidas. En Roma se halla el bautisterio del emperador Constantino de forma octagonal y con sus 7 escalones de plata. Esta misma forma tiene el bautisterio de San Andrés y los de Cremona, Volterra, Pistoja y Florencia. El bautisterio de Canosa, de figura dodecágona. El bautisterio de San Juan de Parma, que es de 8 lados por fuera y de 16 por dentro. El bautisterio de Santa Sofía en Constantinopla, que es uno de los más grandes del mundo. El bautisterio de forma cilíndrica que se halla en la Catedral Chartres en Francia. Y finalmente se hallan pilas bautismales en Toledo, León, Mérida, Santander, Villanueva y en muchas otras ciudades de España. Todas estas fuentes bautismales son de los siglos III y IV, anterior a estas fechas. El bautismo se administraba, como lo dice el historiador romano César Cantú, en los ríos, fuentes naturales, lagos y mares. Si el bautismo no es por inmersión, ¿qué uso tenían los bautisterios? Que contesten los que defienden y practican el bautismo por rociamiento. De esta manera, queda demostrado también por la evidencia arqueológica, bíblica, histórica, que la forma correcta del bautismo es sumergiendo o sepultando en las aguas bautismales al candidato y que cualquier otra forma es incorrecta y contraria a las Escrituras y a lo que practicaron los creyentes, la verdadera iglesia del Señor.